un gusto para mí darles la bienvenida a la Universidad del Valle el día de hoy. En nombre de la Universidad del Valle, el Observatorio Económico Sostenible y JPAL, la Oficina de Latinoamérica y el Caribe, les damos la bienvenida muy cordial. Esta capacitación es parte de una serie de capacitaciones que empezamos a hacer hace 2 meses aproximadamente y a trabajarlas un poquito más. Una de las misiones importantes que tiene el Observatorio Económico Sostenible es promover la utilización de información para evidencia en la toma de decisiones. En ese sentido, la recolección de información y tener esa información para poder utilizarla para toma de decisiones no tiene ningún sentido sin el personal de campo que recolecta esos datos y que además está en directo contacto con los sujetos de investigación o muy importante parte de lograr el cambio en estos indicadores. Por tanto, considerábamos vital compartir un poco del trabajo que hace el observatorio y tratar de promover esa utilización de datos y esa mejor calidad del dato trabajando con ustedes, con el personal que está en contacto directo con el campo y que realmente conoce cómo se colecta ese dato, cómo se utiliza, para qué sirve. Una vez estaba creo que era un taller, no, era un grupo focal, hablando sobre temas de educación en Malacatancito. Y yo, en mi actitud muy de recién graduada de la universidad, creyendo que me las sabía todas, le comenté al señor con el que estábamos hablando porque estábamos ahí, que estábamos haciendo una investigación y que, pues, que desde nuestro punto de vista las razones de deserción de los niños eran tales o cuales. Y el señor me dijo, ¿sabe qué, señor? Es que usted está, yo trabajando en el Ministerio de Educación, es que usted está donde el río crece, nosotros estamos donde nace. Usted no entiende cómo nace el río y tal vez yo no entiendo cómo crece. Y me dio la lección de mi vida en cuanto a la comprensión y el análisis de los datos. No tiene ningún sentido entender el dato sin entender cómo viene, cómo se colecta, de dónde se recolecta, para qué sirve, cómo se puede utilizar. Es por eso que se están dando estas actividades y para nosotros es un gusto enorme y lo consideramos una experiencia de aprendizaje poder llevar a cabo esta capacitación y trabajar con ustedes y para ustedes para tratar de compartirles lo que nosotros sabemos y aprender de ustedes sobre el dato y sobre las experiencias que ustedes tienen en el campo. El día de hoy es un gusto para mí darle también la bienvenida a la señora secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, Mireya Palmiere, que nos acompaña, autoridades, directores, facilitadores regionales, miembros de las delegaciones de Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Santa Rosa y Zacatepeques. Son un montón, la vez pasada teníamos 2 departamentos, ahora son un montón, nos da mucho gusto. Invitados de representaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad UVG que nos acompañan el día de hoy. Antes de iniciar las capacitaciones, tenemos el gusto y el honor de presenciar una conferencia sobre desarrollo infantil temprano y el rol de la nutrición impartida por la doctora Karen McCourse. La doctora Karen McCourse es profesora y titular del Paris School of Economics e investigadora principal del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura y Alimentación y el Medio Ambiente de Francia. Su investigación se centra en la evaluación de programas que abordan las investigaciones productivas y de capital humano de los hogares, primera infancia, salud, nutrición y educación, la productividad agrícola y la reducción de la pobreza rural en países de ingresos bajos y medianos, la evaluación de impactos relacionados con la investigación y el desarrollo agrícola. Es coeditora del Journal of Development Economics y editora asociada del American Journal of Agricultural Economics y coordinadora de la serie de seminarios virtuales de Economía de Desarrollo. Es miembro del Consejo de JPAL y co-líder del sector de salud de JPAL y la iniciativa de Aprendizaje para Todos. Además, es miembro del Consejo Administrativo de BREAD
y del FEED, the Future Innovation Lab for Market Risk and Resilience, miembro del comité del WISE Fund y hasta hace poco presidenta del panel permanente de evaluación de impacto del CGIAR. Es investigadora asociada del Center for Economic Policy Research y afiliada del European Universities Development Network. Anteriormente fue profesora asociada de Economía Internacional de Johns Hopkins University y recibió su máster en Ciencias en Ingeniería Agronómica del KU en Leuven y tiene un PhD en Economía Agrícola y Recursos de la Universidad de California en Berkeley. Para mí es un gran gusto recibir el día de hoy a la doctora Karen McCourse. Muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí con ustedes y compartir un poco no tanto de mis propias investigaciones, aunque hay algunas, pero de introducir tanto las investigaciones y las lecciones aprendidas sobre los temas de nutrición y desarrollo infantil temprano en el vínculo entre estos de JPAL, y le voy a explicar un poco muy rápido sobre esto, aunque lo voy a hacer rápido porque ustedes en la capacitación van a tener más información sobre esto. Pero entonces, JPAL es una red global que hace investigaciones que se focaliza en la disminución de la pobreza, investigación, pero también divulgación de los resultados y desarrollo de capacidades vinculado con estos métodos de evaluación de impactos. Entonces la idea es que si hay intervenciones, si hay sociales u otros, si hay innovaciones sociales, hay que probarlo de manera rigurosa, hay que testearlo a ver si tiene un impacto. Y los que sí tienen impactos, tratar de escalarlos y entonces de divulgar los resultados. Y estar seguro que están lo más útil para la política pública. Entonces, nos vamos a focalizar hoy en los temas de nutrición. Voy a saltar un poco en el interés de tiempo la parte de introducción, pero solamente para indicar que ya tenemos más de 250 estudios sobre salud a nivel global que se hicieron, incluso, como miran en el mapa, muchos en América Central y América Latina más general. Entonces la idea es que ¿qué hacemos con estos estudios? De tratar de ver cuáles son las intervenciones que buscan tener los mejores resultados y nos vamos a focalizar en salud y en particular nutrición, pero también las áreas de desarrollo infantil un poco más amplio, como la cognición, el desarrollo del cerebro, etcétera, que está muy vinculado con la nutrición claramente, pero hay otros factores también. Claramente, como miraron en el mapa, cada estudio se hizo en un contexto particular y sabemos que los contextos son diferentes, hasta que aquí en el país, en Guatemala, las condiciones son muy diferentes en el oriente que en Alta Verapaz, que en el occidente, etc. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando interpretamos los resultados de otros contextos para pensar qué significa eso para las posibles políticas públicas aquí en Guatemala. Pero cuando tenemos estudios que en muchos lugares, en muchas condiciones diferentes, nos dan información similar, en este momento sí podemos decir, ahora estamos aprendiendo algo más general y en esos temas de nutrición y desarrollo infantil estamos en este punto que tenemos tanta evidencia que podemos estar bastante seguros sobre algunas generalidades de lo que aprendimos de todo esto. Entonces, eso es lo que voy a tratar de introducir hoy. Ahora, antes de hacer esto, un tema importante es que cuando hablamos de temas de nutrición y de desarrollo infantil más general, hay muchas disciplinas que tienen
evidencia y conocimiento que hablan a este tema. Y cuando hablamos de nutrición, lo más lógico es la disciplina de las especialistas de nutrición, los médicos, etc. Entonces, lo que buscamos nosotros, tanto en la presentación hoy y como red de economistas, es de pensar cuáles son los temas complementarios a estos. Entonces, hay mucho conocimiento que se sabe de las investigaciones de los nutricionistas, de los médicos, etc. Nosotros como economistas nos vamos a focalizar típicamente en la toma de las decisiones de los hogares, de las madres, de los padres, de los niños. Cuando ellos toman decisiones de qué manera esta va a afectar la nutrición de los niños y la salud más general, y de qué manera entendemos los factores limitantes a estas decisiones, porque ahí las intervenciones y la política pública puede tratar de bajar estas limitaciones para que las decisiones sean un poco más fáciles. Y entonces los factores limitantes puede ser, por ejemplo, las restricciones financieras para tener una alimentación adecuada. Hay que tener una dieta diversificada. Claramente eso implica gastos, pero más allá de gastos, también implica información. Uno tiene que saber cuáles son los diferentes tipos de nutrición que niños de diferentes edades necesitan. Puede ser también restricciones de tiempo de las madres, de los padres, para el cuidado, para la preparación de comida, etc. Entonces, cuando vamos a estudiar el impacto de intervenciones que tratan de disminuir estas restricciones, lo que vamos a poder estudiar es si, por ejemplo, una intervención que ayuda a dar más información, digamos una campaña de sensibilización sobre la diversificación de dieta, hasta dónde eso puede resultar un cambio de comportamiento primero de los padres, en el tipo de comida, de nutrición, de alimentación que ellos dan, y después en los niños sí mismos, si estos cambios de comportamiento después cambian, por ejemplo, el nivel nutritivo o bajan el retraso si hay, aumenta el nivel cognitivo, etc. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer y lo que voy a presentar es el resumen de varios estudios que miran cuáles tipos de intervenciones que tratan de ver estas restricciones son más efectivas a tener estos cambios de comportamientos que después resultan en mejores resultados para los niños pequeños. Entonces, típicamente, lo que eso significa es que vamos a estudiar intervenciones que están basadas en investigación en salud pública o medicina, porque la información sobre el tipo de alimentos, por ejemplo, no viene de los economistas, pero después la parte, entonces eso vamos a tenerlo como punto de inicio para después ver de qué manera intervenciones ayudan a tener estos cambios de comportamiento. Y como ya hablamos, vamos a ver resultados de varios contextos para tratar de dar algunas ideas de qué manera estos resultados de otros contextos, una vez que miramos que hay resultados más generalizados, puede ser útil para posibles estrategias aquí en el país. Eso ya, para estar un poco más claro, si pensamos en temas de salud o de nutrición en particular, podemos pensar en restricciones comunes a la oferta de suministros. Entonces, la oferta y demanda son como palabras muy economistas. Entonces, las economistas que queremos decir con esto es que, por ejemplo, del lado de la oferta de los servicios de salud, puede ser que hay una capacidad limitada de los trabajadores de salud para, por ejemplo, informar los padres,
para hacer el seguimiento de crecimiento, para hacer el seguimiento de enfermedades, etc. Entonces, capacidades de trabajadores de salud puede ser un punto limitante. Puede ser que no es tanto el problema de personal, pero el problema de insumos, de equipos, o puede ser también que el personal está, pero que no tienen los incentivos para dar el seguimiento apropiado, porque no, eso puede ser relacionado a pagos, pero puede ser también al salario, pero también a la regularidad de los pagos, a los incentivos también como más prosociales, algunos gente que tienen más interés a temas públicos que otros, etc. Entonces, cuando pensamos en esta parte de oferta, podemos pensar en el tipo de intervenciones que pueden tratar de bajar estas restricciones, ¿no? Si, por ejemplo, en un contexto el problema es que falta insumos, faltan equipos para dar un seguimiento, bueno, una intervención que hace donaciones de equipos, quizás es lo que se necesita. Ahora, muchas veces, aunque estos temas de oferta son como puede ser como lo más obvio de pensar, muchas veces cuando pensamos en temas de nutrición y temas de desarrollo infantil, hay también muchas restricciones al nivel de la demanda. Entonces, cuando hablamos de demanda, acá, la demanda de los mismos hogares o de los padres de los niños para una buena nutrición de sus niños. Eso puede ser, es que no, para estar seguro que estoy claro, no es que no tienen esta demanda intrínseca, pero pueden tener restricciones financieras, pueden también tener no la información correcta o información inexacta. Por ejemplo, en muchos países en América Central, los padres creen que hasta una cierta edad no se puede dar huevos a los niños pequeños y esto típicamente no corresponde a la ciencia nutricional. Entonces, una corrección de esta información puede ayudar mucho. Y finalmente, hay también de la parte de demanda, pueden tener sesgos de comportamiento. Eso, lo que queremos decir ahí es que puede ser que tienen la información y que, por ejemplo, el acceso al servicio está gratis, entonces no son problemas financieros, pero que por algún problema más comportamental no toman las decisiones correctas. Entonces ahí el ejemplo típico en esto es la vaccinación a nivel tanto para los niños y para los adultos. La mayoría de padres en el mundo saben que las vaccinaciones para los niños pequeños son importantes. En la mayoría de los países son gratis las vaccinaciones y están disponibles, pero en muchos lugares miramos que la vaccinación no está completa. Muchas veces sí tienen alguna parte de la vaccinación, pero no tienen todo o le tienen tarde, etc. Y hay estudios que indican que aunque los padres entienden la idea de vaccinación, no es algo urgente, porque no es que yo sé que tengo que hacerlo, pero si no lo hago hoy, lo voy a hacer mañana, y si pienso eso todos los días, al final llego a no hacerlo. Entonces, ese es un ejemplo de un sesgo comportamental. Entonces, ahí, si eso es el problema, otro tipo de intervención puede ayudar a limitar esta restricción. Entonces, en temas de nutrición, podemos pensar en tanto la calidad y la calidad de la ingesta alimentaria de los niños y también de las mujeres embarazadas, porque los temas de nutrición claramente empiezan muy temprano, hasta antes del nacimiento. Y de un lado y del otro lado tenemos obstáculos tanto de aceptación y de prestación de servicios de calidad y esos temas de salud, aunque son directamente importantes para los resultados. Entonces, la idea es que de focalizarnos, no lo digo directamente, pero estamos hablando de nutrición para
niños de muy temprana edad, entonces típicamente de 0 a 2 o de 0 a 5, pero durante los primeros años de vida. Y creo que está claro para la mayoría de ustedes, pero ¿por qué invertir en desarrollo infantil temprano? Es que tenemos un montón de evidencia a nivel mundial, incluso de Guatemala, una de las evidencias más claras y de más largo plazo, que le voy a hablar en un segundo, que un entorno participativo, receptivo y cariñoso durante los primeros años de la vida es crucial para el desarrollo del capital humano, entonces el desarrollo del cerebro muy temprano en la vida y que este desarrollo del cerebro después ayuda a aumentar un nivel de cognición, ayuda a aumentar la educación finalmente y con más cognición, con más educación. Tenemos ya varios estudios que muestran que estas inversiones muy tempranas en la vida van a llegar a tener ganancias en el mercado laboral, entonces salarios más altos, probabilidad de tener trabajo más alto, pero también reducción del crimen, de violencia, entonces la parte socioemocional tanto importante, además del cognitivo y en la salud mental. Ahora, ¿por qué es importante de repetir eso? Aunque mucha gente lo sabe, es que aún si eso es como algo que lo hemos viniendo estableciendo ya con varios trabajos, la mayoría de esas referencias son resúmenes de trabajos, son trabajos de síntesis de varios estudios. Aunque eso es el caso, también sabemos que en el mundo general y aquí en Guatemala tenemos todavía un porcentaje muy alto de niños por debajo de 5 años que están al riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo, que tienen retrasos tanto a nivel nutritivo que al nivel cognitivo de muy temprano. Y eso significa que estas ganancias potenciales que son por la vida no lo van a poder si no lo corregimos muy rápido a estas primeras edades de la vida. Entonces, eso es un punto clave. Entonces, estos primeros años de vida, de 0 a 2 o de 0 a 5, es como una ventana muy poderosa para la política pública de intervenir, porque si logramos a disminuir los retrasos de crecimiento en este momento, si logramos tener un ambiente que permita a los niños de se desarrollar más y de no tener estos retrasos, eso les va a preparar por todo el resto de la vida. Vamos a tener ganancias, vamos como sociedad a tener ganancias de esto en todas las décadas que siguen. Entonces, es como el prototipo ejemplo de una intervención que puede romper un ciclo intergeneracional de pobreza. ¿Por qué esta idea de ciclo intergeneracional? Porque claramente los niños que tienen estos retrasos típicamente son hijos de las familias más pobres, en situaciones más vulnerables a ellos mismos. Entonces, es por eso que quizás no tienen acceso a la información, no tienen acceso a dinero para hacer las inversiones. Y entonces se va continuando este ciclo intergeneracional de la pobreza, pero al llegar con intervenciones que ayudan a estas familias, se pueden romper el ciclo. Ahora, ¿por qué concentrarnos en este tema en Guatemala? Creo que ustedes todos lo saben. Guatemala tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica en el mundo. Con los últimos datos que tenemos, casi la mitad de los niños que están afectados por esto. En estos gráficos que miran, miran varios países de América Latina. Guatemala está como en el X, de manera horizontal, tienen el nivel de retraso de crecimiento de los niños y ahí miran que Guatemala está como en el extremo de América Latina con un nivel de desnutrición crónica casi a 50%. Todos los demás países todavía tienen problemas, pero tienen menos problemas.
en el primer gráfico también miran que este nivel de desnutrición en Guatemala también no está arriba de la línea, lo que significa que es más alto que uno podría predecir basado al nivel de ingresos de Guatemala. Guatemala claramente no es el país más pobre de América Latina. Por ejemplo, Bolivia tiene un nivel de ingreso por cápita más bajo de Guatemala, pero en Bolivia el nivel de desnutrición crónica es como casi la mitad, un poco más menos que la mitad que Guatemala. Entonces, eso es importante porque de nuevo significa que no solamente es un problema de pobreza general en el país, porque países con un nivel más bajo agregado sí logran a tener un nivel de nutrición. Eso es lo mismo si miramos en el segundo gráfico, si comparamos con el nivel de educación, aunque el nivel de educación en Guatemala no es, tampoco es quizás a nivel de países europeos, los Estados Unidos, sí en comparación con otros países en América Latina, miramos que por el nivel de educación que tienen, el nivel de desnutrición está más alto que uno podría esperar. Al mismo tiempo, miramos que también, que si miramos a la otra parte de estas cuadras, que hay problemas de obesidad, de tener entonces de pesos demasiado altos. En Guatemala, ahí miren que Guatemala está al otro lado del cuadro, entonces hay, por ejemplo, menos de esos problemas que en Brasil, pero aún así estamos en un contexto donde tenemos tanto problemas de desnutrición crónica y también problemas de obesidad. Ahora, una parte de eso está liada a la desigualdad en el país, que pueden exacerbar los desafíos de salud y nutrición. Significa que, aunque el nivel agregado quizás estamos al nivel económico que normalmente debería tener un nivel de desnutrición crónica, si los ingresos no están divididos de manera igual, todavía hay muchos hogares en Guatemala que quizás ellos mismos a nivel hogar no tienen los recursos para poder hacer las inversiones adecuadas. Ahora, un problema que a mí, yo de manera personal, yo trabajé en Guatemala, pasó bastante años, más que hace 20 años, años 2002, 2003, y después tenía como casi 20 años de no venir, y vino de nuevo en enero y ahora estoy acá. Una cosa que me chocó es que todo el mundo está claro que el conocimiento sobre el nivel de desnutrición en Guatemala no es de hoy, es algo que en el mundo de política pública era algo que ya se sabe desde mucho tiempo, pero aún así los últimos datos que tenemos a nivel nacional para cuantificar el nivel de desnutrición crónica, lo que implica medir la talla de los niños de 0 a 5 y compararlo con los estándares internacionales, los últimos datos son de 2014, entonces de hace 10 años. Entonces la verdad es que no sabemos a nivel nacional hasta dónde estos datos que le estamos mostrando aquí todavía son pertinentes. Entonces, ¿puede ser más alto? ¿Puede ser más bajo? La verdad es que no sabemos. Entonces, eso es primero es algo de tomar en cuenta cuando miramos estas comparaciones, pero también creo que es una indicación, quizás una inversión que vale la pena de hacer para poder orientar las políticas públicas. Tener datos más recientes podría ser muy poderoso. Y ya hablamos de esa idea de tanto retrasos en el crecimiento, pero también
problemas de obesidad, y eso es lo que se llama en el mundo de nutrición el fenómeno de doble carga de la malnutrición. Entonces, pasamos a informaciones sobre intervenciones y nos vamos a concentrar en varios tipos. Claramente que vamos a hablar de intervenciones directamente focalizadas a la nutrición, es el punto 2, pero también es importante de pensar en intervenciones sanitarias preventivas, porque sabemos que el nivel de nutrición y de desnutrición no solamente es el resultado de alimentos, también es el resultado de la situación sanitaria en que están creciendo estos niños. Ese es el primer punto. El tercero es que vamos a hablar un poco, pero ustedes lo van a hacer más, creo yo, en los próximos días, sobre la estimulación infantil. Entonces ahí es como el insumo complementario a la nutrición, es todo lo que tiene que ver con el ambiente del hogar y la estimulación, donde sabemos de mucha evidencia que para el desarrollo del cerebro necesitamos los dos, necesitamos los nutrientes, pero también la estimulación. Y voy a compartir bastante evidencia de programas de transferencias económicas para la salud y el desarrollo de capital, donde tenemos un montón de evidencia de muchos países en el mundo, incluso de América Central, con evidencia que estos tipos de programas si logran, en condiciones que les voy a explicar, si logran tener ganancias punto de vista del nivel de nutrición de los niños, pero también logran tener resultados a más largo plazo. Esta idea de invertir en las primeras edades que puede ayudar a tener impactos en ganancias en el nivel de vida cuando esos niños ya son adultos. Los resultados vienen, como ya hablamos, de diferentes, de todas las regiones del mundo, hasta, como miran toda América Latina, incluso América Central, África, Asia y también Europa. Entonces, esas son las cuatro áreas y voy a pasar de una vez a la parte de salud preventiva. Entonces, si pensamos en los factores limitantes, ¿no? Vamos a regresar a esta idea de problemas factores al lado de la oferta y de la demanda. Y aquí, por el tiempo, no le voy a compartir todos los estudios porque son 250, entonces no vamos a tener tiempo para hacer esto, pero lo voy a sacar, le voy a compartir las lecciones como más clave que hemos visto de todo este conjunto de estudios, sobre todo lo que son estudios que se focalizan a cómo aumentar la demanda a los servicios de salud. Entonces, si pensamos en el tema de desarrollo infantil, ¿qué se puede hacer para que los papás de una manera aprovechan de los servicios de salud que existen? Y cuando hablamos de servicios de salud, estamos hablando de vacunaciones, estamos hablando de visitas preventivas para diferentes, para el seguimiento de crecimiento, para también visitas cuando ya los niños están enfermos, asegurar que llegan, que compran los insumos, etc. El primer punto que hemos visto de muchos estudios es que cuando hablamos de temas de salud, el precio importa. El precio por ejemplo, de vacunaciones, de otros tipos de inversiones, por ejemplo, la vitamina A, importa. Lo que se mira es que, aunque la gente entienda el beneficio, un precio positivo que se aumenta un poco, a veces va a bajar mucho la demanda para estos insumos, y eso es de una manera porque se puede explicar porque el resultado de esto, entonces vacunar a un niño hoy no me va a dar un resultado mañana. Entonces, si tengo que pagar un precio para algo para eso, no lo voy a hacer porque tengo otro gasto a hacer. Entonces, y como esta inversión de punto de vista global de la sociedad son inversiones muy importantes, hay como una racionalidad muy fuerte para que los gobiernos paguen estos costos.
porque el beneficio de esto es mucho más grande que el costo del insumo. Y para los papás, cuando están a recursos escasos, quizás no van a tomar en cuenta estos beneficios que van a venir más tarde. El segundo es que miramos que que hay muchos problemas de información, estamos hablando de salud, de nutrición de niños pequeños, no estamos todos médicos, no tenemos todos el conocimiento de saber exactamente qué necesitan estos niños. Entonces, una información un poco técnico quizás no me ayuda mucho porque no lo entiendo. Pero si me dan una información muy general, como diciendo la diversificación de la dieta es importante, yo no sé qué hacer con esto. Pero si si la información es mucho más puntual, si uno dice en un día un niño tiene que, por ejemplo, si se explica la pirámide, si se explica este tipo de alimentos y si se explica cuáles son ejemplos de su contexto, del tipo de alimentos que pueden tener, en este momento es mucho más útil, es accionable, la gente puede agir a esta información específica y hemos visto en muchos estudios que cuando uno hace la información más accionable, la gente reacciona más, van a poder hacer las inversiones adecuadas. También hemos visto que muchas veces en temas de salud preventiva, incentivos, aunque son pequeños o pequeños empujones, nudges en inglés, pueden ayudar a las personas porque muchas veces hay problemas de procrastinación, no es que no, aunque tienen los recursos, solamente tengo muchas otras cosas que hacer, y si no hago el vacuno hoy, lo voy a hacer mañana. Esta idea de procrastinación. Y entonces tener intervenciones que pueden ayudar a la gente de no procrastinar puede ayudar mucho. Transferencias monetarias condicionadas son un ejemplo de todo esto, porque muchas veces sí, una parte, por ejemplo, una alimentación adecuada, sí implica gastos. Entonces, transferencias monetarias para hogares pobres pueden ayudar, pero van a ayudar más, y voy a explicar más sobre esto más tarde, cuando estas transferencias están vinculadas con comportamiento de salud específico. Reducir la distancia a los servicios de cuidado parece un poco lógica, pero es importante decir, porque para las intervenciones significa, para la política pública, que se puede pensar en diferentes maneras de bajar la distancia, no solamente por inversiones, por ejemplo, en puestos de salud local, pero también quizás en inversiones en equipos móviles que pueden ser una otra manera de disminuir las distancias. Y finalmente, eso sí es al lado de la oferta, hay bastante evidencias que programas bien diseñados para remunerar el personal de salud en función de los resultados pueden ayudar. Ahí el diseño ahora sí, hablando de nutrición, y empezando con Guatemala. Guatemala, a punto de vista estudios, conocimiento científico sobre la nutrición, es un líder global. Una parte importante de la evidencia global que tenemos, en particular sobre los programas de suplementación nutricional, viene de Guatemala y en particular, entonces, este estudio que se empezaron hace muchos años, en 69, que era uno de los primeros RCTs, entonces intervenciones con asignación aleatoria, en donde en dos comunidades, se seleccionaron 4 comunidades donde querían hacer programas de suplementos nutricionales. 2 de estas comunidades le hicieron el tratamiento y 2 no. Y los niños de estas comunidades la han seguido hasta hoy. Todavía creo que están en campo ahora, todavía siguiendo esos niños que ya no son niños, los que nacieron, por ejemplo, en 70, ya tienen 54 años.
Y eso, ¿cuál era la intervención? Era de una manera bastante básica, distribución de atol 2 veces al día, entonces era inca periña, leche desnatada en polvo y azúcar. En este momento, como miran, todavía no habían micronutrientes, pero eso después lo añadieron. Entonces, estos niños de las 4 comunidades le siguieron por todo este tiempo, entonces lo que permitió demostrar que dar el atol 2 veces al día durante los primeros 2 días de la vida de estos niños, entonces exposición a un resto de proteína reforzada de estos niños, aumentó de un nivel bastante alto y significativo el nivel educativo y el aprendizaje tanto para los hombres y para las mujeres, y esto se tradujo en salarios considerablemente más altos para los hombres y empleos más calificados tanto para los hombres y para las mujeres. Y eso es, de una manera, una confirmación empírica de esta idea que hay una asociación entre el retraso de crecimiento en los primeros años y esta acumulación de capital humano, la educación, el nivel cognitivo, pero también el punto que eso se traduce en otros tipos de decisiones cuando ya son adultos, decisiones sobre el matrimonio, sobre la fertilidad, sobre la salud y sobre sus actividades económicas. Eso es un estudio que se hicieron el INCAP en conjunto con varios investigadores de varias universidades en los Estados Unidos. Tantos nutricionistas e economistas lo hicieron juntos, y por eso podemos tener estos resultados de tanto, no lo estoy diciendo acá, al inicio sí ayuda también el crecimiento, eso es como lo básico, pero después todos esos resultados más económicos lo mostraron. Entonces sabemos de Guatemala que estos tipos de programas de suplementación nutricional, cuando están bien hechos y con una intensidad muy alta, puede tener un impacto grande, pero si ahora ampliamos nuestro enfoque a la evidencia global, miramos que estos tipos de programas no siempre funcionan. Entonces la evidencia global es mixta. Por ejemplo, en Colombia y en Bangladesh tenemos evidencia más reciente de programas de suplementos nutricionales que no funcionaron. Tanto programas que se estaban focalizando a los micronutrientes, entonces más las vitaminas, las minerales, y en Bangladesh como macronutrientes, entonces proteína, energía, etc. Ya hablamos de impactos positivos aquí en Guatemala, ese tipo de impacto lo han mostrado también en Jamaica y punto de vista ya micro en Bangladesh. Entonces, sabemos que no siempre funciona, lo que todavía no sabemos muy bien es por qué no siempre funciona, por qué funcionó en Guatemala hace tanto tiempo, pero una misma intervención en Bangladesh hoy en día no tiene el mismo resultado. Ahora, puede ser que el nivel de desnutrición es diferente, pero puede ser también que la implementación es diferente, que la intensidad quizás es diferente, o que el tipo de los factores que resultan en la desnutrición son diferentes. ¿Okay? Entonces ahí necesitamos más evidencia, creo también más evidencia aquí en Guatemala, porque no significa que porque funcionó hace más que 50 años, que todavía funciona, el nivel de nutrición, los factores son diferentes ahora que hace 50 años. Y es importante hacer esto, dado que ya sabemos de estos resultados de Guatemala, que sí, cuando se logra hacer estos impactos, que hace una gran diferencia en punto de vista de diferentes aspectos de la vida de estas personas. Ahora, entonces, hablamos de eso, es micronutrientes. Ahora no, hay otros tipos de intervenciones de nutrición que se puede hacer, y ahí tenemos evidencia, y una es la provisión de información sobre de nutrición sobre la nutrición saludable, el tipo de alimentos que necesitan niños en sus primeros años de vida. En los Estados Unidos
tenemos evidencia que provisión de información sobre qué tipo de alimentos dar, si aumentó el porcentaje de hogares que cambiaron el tipo de alimentos que los niños comieron. En Malawi, con visitas domiciliares, lograron tener un mejor dieta de los niños, que los consumos en el hogar también cambiaron y, importante, podrían mostrar que el crecimiento físico, entonces el estado nutricional cambió por eso. En México, una intervención sobre el peso corporal, ya sobre el sobrepeso, es el contraejemplo. Ahí sí cambiaron algunos comportamientos para no lograr bajar el peso. Ahí viene esta idea de los nudges, de los empujos. Entonces, ese es un ejemplo de un estudio en Zambia, donde ustedes, con los que tienen niños pequeños, me imagino que han visto como estos tipos de ejemplos en otro lado, son como algo visual para recordar a los papás y para mostrar a los papás cuál es el nivel de crecimiento de su niño y cómo esta compara con la distribución de talla de niños y hasta dónde están abajo o arriba de dónde tiene que estar por su edad. Entonces, en Zambia han mostrado que introducir un instrumento así visual ayuda mucho para que la gente se recuerden de una manera de cambiar la nutrición y con un resultado muy fuerte de una reducción en los retrasos de crecimiento de 22 puntos porcentuales. Ahora, lo que sí sabemos es que no siempre funciona información solo. No voy a saltar el ejemplo de Etiopía por tiempo. Déjenme hablar de Nigeria, que es un ejemplo donde sí funcionó. Lo que hicieron en Nigeria es que era un programa donde han dado transferencias monetarias. Esos estaban ciblados a papás de niños de 0 a 2 y mujeres embarazadas. Pero además de dar la transferencia, dieron la información, dieron las dos cosas, no lo vincularon, entonces no era una transferencia condicional, pero sí dieron transferencias e información. Y ahí han tenido un impacto importante, 8% de reducción en el retraso de crecimiento, que se quedó hasta 4 años después de la intervención, entonces algo que es permanente, y por el camino de hacer inversiones. En Nepal tenemos un ejemplo similar, es un poco diferente, donde en un grupo solamente dieron la información, en otro grupo dieron la información y transferencias, y ahí donde tienen los dos, información solo no hace mucho, pero información con transferencia se traduce no solamente en cambio de alimentos, pero también en cambio de desarrollo cognitivo de los niños. Y aún aquí, en este caso, no hay impactos en los resultados antropométricos. No hay diferencia de impactos. Voy a pasar esto para que vamos a las transferencias. Ustedes van a escuchar sobre estimulación más seguido. Solamente voy a compartir un ejemplo de un programa en Bangladesh, porque eso es interesante porque es un ejemplo de un programa que es a nivel nacional. Mucha de la evidencia que tenemos no siempre es a nivel nacional, son programas específicos diseñando para evaluar. En Bangladesh hay un programa nacional de visitas domiciliares implementado por el sistema de salud, donde lograron combinar programas de nutrición con programas de desarrollo infantil y mostraron tanto una disminución importante de la malnutrición, un aumento de la inversión de los papás y un mejoramiento en el nivel cognitivo. Déjenme hablar en los últimos 9 minutos sobre transferencias, porque es ahí donde, como ya indicó, tenemos un montón de evidencia que creo que no podemos ignorar.
sabemos que entonces la idea es que transferencias de dinero pueden mejorar tanto la capacidad de personas, de padres, de tener alimentos adecuados, nutrición de niños y adolescentes, y por eso reducir el retraso de crecimiento. Ahora, no siempre funciona, pero tenemos un montón de evidencia para entender cuándo funciona y cuándo no funciona. ¿Okay? Hay características de diseño, hay características de contexto y hay también estudios que no tenían lo que nosotros llamamos poder estadística, que no estaban bien diseñados de una manera para poder responder a esta pregunta. Déjenme empezar con un ejemplo, el ejemplo más famoso en el mundo, que es el ejemplo de su vecino. Entonces, en México, en el año 97, el gobierno empezó un programa que se llamó Progresa, que empezó en 7 estados de México y muy rápido, en unos años, fue un programa nacional. La innovación en este momento era decir, vamos a dar transferencias monetarias a hogares, a padres que tienen niños, pero estas transferencias le vamos a poner una condición. Para continuar a recibir esta transferencia, tiene que hacer visitas de salud preventiva, tiene que llevar los niños de 0 a 5 años al monitoreo de crecimiento, creo que es cada mes para los más chiquitos, cada 2 meses para los más grandes, tiene que, y sí, en este monitoreo observaron que el crecimiento estaba atrasado, le dieron micronutrientes. ¿Okay? Entonces, todos estos aspectos se sueñan un poco familiar, me imagino, por muchos de ustedes, porque hay componentes de estos tipos de programas ahora en muchos países, incluso en Guatemala. En 97 era una innovación. Y por ser algo nuevo en este momento, hicieron un diseño de un estudio experimental. Entonces, habían 506 comunidades y, digamos, en un tercero de esas comunidades no vamos a empezar por 18 meses y seleccionamos estas comunidades aleatoriamente, vamos a comparar esto con las comunidades donde sí empezamos. Y lo que miraron después de 18 meses, que había una reducción de anemia y un aumento de altura de los niños bastante grande. Entonces, eso era el primer resultado importante, que estas transferencias con condición, y no le dije, pero también con charlas al nivel de comunidad, para dar información a los papás sobre el tipo de alimentos que los niños necesitan, tenía un impacto directo y casi directo, por lo menos después de 18 meses. Necesitas un poco de tiempo para tener impacto en la anemia y en la altura, pero 18 meses lograron tener impactos importantes. Ahora, mucho más importante de una manera es lo que hicimos, y ahí es un estudio en que yo estaba implicado, es que regresamos después de 20 años a estos mismos niños. Lo buscamos en todo lado, ya no estaban en sus comunidades en los 7 estados centrales, estaban por todo México, también estaban muchos de ellos en los Estados Unidos, usted se imagina, hasta uno en Canadá. Pero más importante, entonces logramos hablar con ellos, buscamos, encontramos casi a todos. 20 años más tarde, estos niños que aprovecharon de este programa, entonces por eso tenían una mejor nutrición muy temprana en su vida, 20 años después, estos niños, por empezar un poco más temprano, 18 meses, tenían un nivel de educación significativo más alto y una expectativa de ingresos más altos. Son 18 a 20 años en este momento. Muchos todavía no están en el mercado laboral, pero ellos sí tienen la expectativa, por su nivel educativo más alto, de que van a ganar más. Entonces, eso es nivel ahora, no es nivel nacional, es un programa nacional, lo revelamos en ciertos estados, pero esos ciertos estados son probablemente el tamaño de Guatemala, ¿no? Entonces, eso confirma ahora lo que ya teníamos a nivel mucho más micro de estas 4 comunidades en Guatemala, que esos tipos de inversiones sí dan un resultado a más largo plazo y resultados importantes.
En Filipinas, un programa así más reciente, también tienen entonces estos tipos de programas se lo copiaron en muchos países y tenemos resultados similares en muchos países, en Filipinas con impactos importantes, por ejemplo, Indonesia también, eso es también un programa nacional. Sabemos que después hay factores para que a veces funcione mejor que no. El momento de la transferencia es importante, más temprano en la vida tiene más impacto. Hay evidencia que para la nutrición, por ejemplo, de Macedonia, cuando se dan las transferencias a las madres, que funcione más que para los padres. Y regresando a este tema, que si necesitamos solo la transferencia o la información accesoria, evidencia de muchos países ahora que la combinación de los dos es lo que nos da el resultado. No solamente la transferencia, no solamente la información, la combinación de los dos hace la diferencia. Ahora uno puede decir, ¿por qué no damos alimentos directos? No es más fácil que dar dinero. Primero, no siempre es más fácil, pero también ahí los resultados son mixtos. Entonces, no es claro que siempre es ayuda y eso depende un poco de los precios de mercado y todo eso. Voy a ver. Eso lo dijo, entonces voy a saltar el ejemplo de Ruanda. Lo que sí sabemos, eso es un ejemplo muy reciente, eso ya ahora en muchos países en el mundo hay transferencias no condicionadas. Transferencias que se dan a hogares pobres, pero sin condicionar, sin decir, eso solamente si van entonces no preguntan a los padres de ir a los monitoreos de crecimiento y no les dan información. En algunos lugares, por ejemplo en la India, tenemos un estudio a gran escala donde se observó que en promedio eso no funcionó para una disminución de desnutrición, pero en las zonas donde el entorno sanitario era mejor, ahí sí funcionó. Entonces ahí regresamos que para el nivel de nutrición de los niños no solamente necesitamos alimentación, necesitamos también un entorno sanitario más amplio. Y entonces aquí tienen el resumen de si comparamos de todos los estudios que tenemos, qué sabemos hasta dónde ayudan el crecimiento de los niños u los otros resultados cognitivos. Entonces aquí tenemos en la primera barra es el retraso de crecimiento, en la segunda barra es el uso de servicios de salud y el tercero es el nivel cognitivo, el desarrollo del cerebro. En este lado son los programas sin condiciones, ¿okay? Y miramos que sí hay impactos a veces de algunos estudios, pero hay muchos rojo y amarillo que son los impactos donde estudios que no mostraron impactos o donde hay solamente impactos para unos grupos. Ahora, al otro lado tenemos los impactos de transferencias condicionadas y ahí la evidencia es mucho más positiva. Hay muchos estudios que sí tienen efectos positivos para la población total, tanto para el crecimiento que para el nivel cognitivo y los resultados de salud, aunque siguen algunos rojos. Entonces no siempre funciona. No siempre funciona porque todos estos resultados no son solamente el resultado de insumos de información y la implementación de los programas importa. Entonces necesitamos, y eso lo hemos visto, ya sabemos parte de estos, hay más que aprender. Pero si condicional o no, hay más evidencia del punto donde hay condiciones. Entonces voy a resumir. Sabemos que inversión de todos esos resultados de más de 50 años de estudios, pero de estos estudios aleatorios más 25 años,
además de este de Guatemala, que ya es uno de los más viejos en el mundo, estudios viejos. Lo que sabemos es que invertir en primera infancia sí puede mejorar los resultados de los adultos. Tenemos resultados muy claros sobre esto, de Guatemala, de México, de contextos muy similares a ustedes. La evidencia también nos indica que suplementación nutricional no siempre es la pregunta, la respuesta, los resultados son mixtos. Sabemos que programas, no hablamos mucho de esto, pero sabemos de que programas que se focalizan a los papás y la estimulación temprana a través de los papás o otros cuidadores de niños, son complementarios para las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, no solamente es la nutrición, se necesita también un entorno positivo. Proveer información accionable a los papás se puede traducir a nutrición saludable, es darle información clara, directa sobre este tipo de alimentos, este tipo de combinación, información que son alimentos que están accesibles a nivel local, etc., puede tener un impacto importante. Un ejemplo interesante, creo, para Guatemala es, por ejemplo, en los lugares donde hay acceso a cultivos biofortificados, tanto frijol o maíz, eso puede ser el tipo de información accionable, explicar que estos tipos de cultivos biofortificados le dan este tipo de insumos que el niño necesita. Sabemos también que transferencias condicionales destinadas a salud muchas veces tienen impactos al nivel a bajar los niveles de desnutrición, que transferencias no condicionadas tienen impactos más mixtos, y eso no lo dijo, pero eso es normal, porque si uno, y no es un problema en sí, si uno da una transferencia sin condiciones a una familia, lo va a usar de la manera que ellos piensen lo mejor. Y para unos va a ser la nutrición de sus niños, y para otros va a ser una inversión en un negocio. Entonces, por eso que hay una diferencia, cuando uno dice, bueno, eso es dinero, pero es dinero para su niño, y eso es por eso que cambia la manera de invertir. Pero sigamos con muchas preguntas abiertas. Una parte porque una de las evidencias que tenemos, por ejemplo, en Guatemala, ya es de hace 50 años, otra es porque miramos que el mismo tipo de información, de implementación, perdón, de intervención tienen diferentes impactos en diferentes contextos, entonces hay que probar por el contexto de Guatemala lo que funcione mejor. Y claro que hay preguntas de costo-efectividad, porque hay algunas cosas que funcionan muy bien a un nivel chiquito, pero son muy costosos, entonces hacer esta escala puede ser más complicado. Y es por eso que es importante de ver cuáles son los resultados que tenemos de programas nacionales o de programas grandes para evaluar esto. ¿Okay? Entonces, hay preguntas pendientes, en particular que se necesita más investigación sobre qué tipo de combinación de intervención, ¿no? Cuando miramos que combinar dinero con información y con condiciones, a veces funcionan, pero todavía hay casos donde no funcionan. ¿Qué más necesitamos allá? ¿No? ¿Cuál es cuáles son los componentes que hay que combinar? Y ahí es donde tenemos que pensar en las limitaciones tanto de la oferta y de la demanda. Entonces, ejemplo simple, si se hacen transferencias condicionadas, pero el puesto de salud no está abierto algunos meses en el año, claramente cuando el niño está enfermo no pueden hacer nada y las transferencias en este momento no van a ayudar. Esa es una parte y si miramos donde hay más preguntas pendientes, también tiene que ver con esta combinación, programas de desarrollo infantil temprano con más componentes, no solamente nutrición, para también esta idea de estimulación del ambiente en el hogar y ver cuál es la combinación que es más poderoso. Ahí también hay muchas preguntas. Y me quedo acá. Gracias.